Dios los bendiga, hermanos, esta tarde, esta noche, depende de la hora que estén mirando este video. Continuamos con la serie de videos de corte y liberación de ataduras, yugos, maldiciones y todo eso que venimos cargando y arrastrando desde la niñez y hasta el nacimiento. El tema de hoy se llama la vida de los niños o de nosotros mismos de la edad de 0 meses a 12 años. ¿Qué pasó en ese tiempo y cómo nos afecta? Bueno, pues vamos a estudiar esto y leyendo una palabra en la Biblia dice Jesús: dejad que los niños vengan a mí. Cuando Jesús estaba predicando y los niños querían acercarse a él, los discípulos se lo querían impedir. Y dijo Jesús: no se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando dice no se los impidáis, aplica para los padres que no andaban caminando en el camino de Dios, que eran idólatras, que practicaban todo lo que es el pecado de la carne. Y se ha comprobado que la edad de una criatura ha sufrido toda la vida. La edad de una criatura, estoy hablando de cuando una mamá está embarazada y que el embarazo dura 9 meses. Y está comprobado que durante esos 9 meses todos los síntomas que cargue la mujer automáticamente se los va a pasar al bebé. ¿Por qué? Porque está creando un bebé en su vientre y le está pasando alimento, le está construyendo una vida, está construyendo un ser humano con todo lo que la mamá tiene. Carne de su carne, sangre de su sangre, vientre de su vientre, ser de su ser, todo. Entonces los síntomas que esté pasando esa mamá en ese tiempo, automáticamente se los va a transmitir al bebé. Ya sean síntomas buenos o sean síntomas malos. Que por lo regular son malos porque la mayoría de nuestras mamás sufrieron con nuestros padres, en la mayoría de los casos, sufrieron borracheras, abandonos, violencia, infidelidades, abandono, algunas cosas más fuertes, pero la mayoría sufrieron. Y si en el caso del modelo de padre fue bueno con la esposa, pues lo más seguro que la mamá ya traía un sufrimiento también de los padres de ella o de los abuelos. Y aquí aplica donde lo que venimos hablando, que la maldición alcanza hasta una tercera y cuarta generación por el trato que se le dio a los hijos y por lo que practicaban los antepasados, que por lo regularmente era desobediencia y rebeldía, idolatría y todo eso. Entonces, en el caso de los padres, la mayoría pues andaban idolatrando por darle gusto y por darle alimento a la carne. Darle alimento a la carne es el deseo carnal que tenemos como ser humano, de los vicios, o de orgullo, o de vanidad, o de machismo, o de culturas, o de religiones. Todo eso alimenta la carne porque es lo que le han enseñado, y la carne, el deseo carnal, busca lo que le agrada y lo que le han enseñado, y con eso se conforma, aunque esté mal. Entonces, por lo regular,
la mayoría de nuestras mamás sufrieron por el trato de nuestros papás, en la mayoría de los casos. Entonces he comprobado que la mayoría de las mamás han sufrido mucho, por lo tanto traen síntomas de baja autoestima, bajas defensas, nervios, depresión, ansiedad, susto, hasta coraje, resentimiento y tal vez odio en su corazón. Y todo eso automáticamente fue transmitido al bebé, que en ese caso somos nosotros, la generación de ahorita. Entonces se dice que una criatura ya sabe, cuando está siendo creado en el vientre de la mamá, ya sabe quién es el papá por la voz. Se dice que ellos reconocen la voz de la mamá y del papá, y hasta de los familiares que están alrededor de allí, en este caso hermanitos. Pero ahora sí que los personajes más importantes que va a identificar al bebé van a ser el del papá o el de la mamá. Entonces la criatura sabe si está recibiendo amor, protección, cariño, o gritos, o abusos, o golpes a la madre, y todo eso ya lo está percibiendo el bebé. Aún más cuando el bebé ya nace de 0 meses a 1 añito, que ya mira con sus ojos todo lo que está pasando alrededor, bien o mal que sea, según el ambiente del hogar y el trato del padre hacia su familia. Entonces, de 1 año a 6 años, pues también hubo personas que sufrieron grandes cosas, grandes dolores, grandes traumas, pánicos, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la edad desde que nace un bebé hasta 1 año? Dice la palabra de Dios: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Pues haciendo esas acciones de machismo, de vanidad, de borracheras, de golpes, de violencia, de abuso, se está impidiendo que los niños lleguen a Jesús. Es decir, que Dios proteja la guarida, la casa, la muralla, el cerco, todo lo que puede proteger a un hijo espiritualmente hablando, ataques del enemigo. Porque todo lo que el papá carga negativamente hablando no es otra cosa más que demonios, que Dios reprenda eso. El odio, el rencor, el resentimiento, la borrachera, las drogas, el abuso, eso está siendo manejado por un demonio. Que Dios reprenda eso. Eso controla a la persona, al padre, a la madre, a los hijos y hasta nosotros si estamos siendo partícipe de esas cosas. Porque todo el mal no llega solo, está siendo manejado por alguien, y el encargado mayor de hacer eso es Lucifer, que se vino a hacer guerra contra los hijos de Dios una vez que perdió la batalla en el cielo y fue desechado del cielo. Se vino con furor y enojo a hacerle guerra a los hijos de Dios, atormentándolos con todo esto que está pasando con el ser humano. Todo lo que pasa de sufrimiento y malas cosas que el hombre practica o que carga con sí mismo, está siendo manejado por las tinieblas, por seres que no vemos, pero están presentes. Y entre más lo practique uno, más fuerza se le da a esa situación, a ese orgullo, a esa droga, a ese machismo, a esa vanidad, a ese abuso, etcétera, etcétera. Entonces, si los padres no andaban bien con Dios y se practicaba todo eso, los hijos estaban desprotegidos. Por lo pronto, los padres no estaban permitiendo que llegara a la protección de Dios esos niños. Cuando dice Jesús, no se los impidáis que vengan hacia mí, con esas acciones se estaba impidiendo que llegara a la protección de esos bebés, porque el padre no andaba haciendo las cosas bien. Entonces los hijos no tienen protección. Siempre han tenido protección, hasta cierto punto Dios nos cuida, pero hay cosas donde es responsabilidad del padre cómo anda él y qué protección está obteniendo para sus hijos espiritualmente hablando.
con la rebeldía, con la idolatría, con todo lo que se practica, no hay una protección de los hijos, de los padres hacia los hijos. Porque están expuestos a todo lo malo porque el padre anda así, o la madre, o los dos. Entonces, desde ahí comienza ya un tormento para nosotros los hijos. Todo lo que se vive de la edad de 0 meses a 6 añitos, hay niños que sufrieron violencia, abuso emocional estaba presente, abuso físico también en muchas ocasiones y abuso sexual también en muchas otras ocasiones. Ahí les pido disculpas por el teléfono, por la cámara, porque no traje la parte donde se queda firme y la estoy deteniendo con la mano. Pero bueno, lo importante es el mensaje. Ahí me disculpan. Entonces, todo lo que le pasó a un bebé de 0 meses a 6 años, hasta abusos sexuales de familiares o gente extraña que algunos sufrieron, todo eso se le llama puertas abiertas, para que el chamuco venga y atormenta a esa criatura con miedo, con pánico, con inseguridad, con bajas defensas, con baja autoestima. Desde entonces ya se viene sufriendo y se viene cargando con vibras demoníacas que atormentan la vida de esa criatura. Que Dios reprenda eso. Entonces, de la edad de 6 añitos a 12 ya comienza la etapa de ir a la escuela. Esa criatura ya viene sufriendo de tantas cosas y en muchos casos no tiene ni padre cerca de él, no tiene una protección y por lo tanto está sufriendo mucho. Entonces empieza a ir a la escuelita y en la escuelita el enemigo sabe cuál está más desprotegido y lo ataca más. El enemigo es astuto y quiere acabar con los hijos de Dios. Y él quiere, si es posible, acabarlos de un solo y desde pequeños es mejor para él. Lo que quiere es acabar con la vida de los hijos de Dios. Por eso va a atormentar y a mandar todo el poder posible de dolor para que esta personita sufra. Entonces empieza a ir a la escuela y empieza a mandar a los chiquillos, que también son unos diablillos, que Dios los perdone y los cuide también, porque sus padres andaban igual, sin protección. Y esos niños ya están mal instruidos y en algunos casos que están en buena posición, atacan al que no se puede defender. Emocionalmente no se puede defender y socialmente no se puede defender en la forma de que lo atacan porque no trae buena mochila, buenos zapatos, buena ropa. El papá no va a recogerlo a la escuela, no atiende las reuniones de clase de las escuelas, eventos, etcétera, etcétera. El enemigo usa a esos niños para atacar al indefenso. Entonces se sufre de bullying. Acoso sexual. Acoso sexual no habla exactamente de tocar a la persona sexualmente. Acoso sexual es cualquier daño emocional a la criatura. Entonces se sufre todo eso y el niño ni cómo explicar con su padre y con su madre, porque el padre posiblemente ni le pone atención o no le cree, y la madre está trastornada emocionalmente con todo lo que ha sufrido, que tampoco sabe cómo defender a su hijo en la mayoría de los casos. Esos de 0 a 6 años, de 0 meses a 6 añitos. De 6 añitos en delante a 12, pues comienza un poquito peor la presión, igual con los compañeritos de la escuela, que ya tienen uso razón del bien y del mal, y también aplican el mal para hacerle daño a los demás, porque les enseñaron a ser egoístas, a dañar a los demás, a defenderse, a hablar mal lenguaje, decir malas palabras, a golpear a los demás físicamente, a defenderse, etcétera. Y el que está sufriendo acá con todo lo que le pasó no puede defenderse, nomás llora y se aguanta y sufre y todo, y no pueden explicar lo que le está pasando ni cómo protegerse, porque el papá no está ahí para asistirlo. Y no me refiero que no esté físicamente,
puede estar y no estar, porque no le importa la vida del niño, porque nomás le importa la vida de él, de trabajar, de arrimar para comer, de exigir, de golpear, de gritar, de emborracharse, y no le importa lo que le pasen a los hijos, en la mayoría de los casos. Y cuando no hay hijos, cuando no hay padres, hay un ejemplo de desprotección, de que no hay un modelo de padre que está cuidando a la criatura, entonces nomás está el de la madre, y la criatura crece con una enseñanza que le hace falta en su vida, la que viene siendo el modelo de padre, para enseñarlo, para protegerlo, para ayudarlo, para que aprenda lo que es las cosas de un padre, de un hombre, de un niño. Entonces se sufren tantas cosas que la criatura va absorbiendo todo eso, y su vida se llena de espíritus malignos que siguen atormentando su vida. Entonces apenas tiene 6 añitos o apenas tiene 12 años y ya está sufriendo cantidad de cosas. Y hay niños que de la edad de 5 años a 12 años sufrieron muchas cosas, muchos abusos, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional. Y vemos el caso de en países, en ciudades grandes, donde los niños andan en la calle en drogas desde muy pequeña edad, desde la edad de los 6 añitos en adelante. Yo he mirado imágenes, he mirado videos donde los niños recién pequeñitos andan vendiendo dulces o chicles en lugares peligrosos donde hay puros predadores, hijos del diablo sexuales, que Dios los reprenda y los queme, abusando y tomando ventaja de esas criaturas. Así que es mucho el peligro a los que se exponen los niños, y es mucho el sufrimiento que reciben a través de su vida. Entonces, todo eso, puertas abiertas de sufrimiento. Y en muchos casos, en la edad de 6 niños a los 12, muchos sufrieron de abuso sexual, de familiares, de tíos, de hermanos, de primos, de gente grande. Es bien duro eso, y que Dios reprenda todo eso. Entonces hay mucha gente que sufrió tantas cosas. Esto nomás abarca hasta la edad de 12 años. Este video va a abarcar que hablemos hasta la de 12 años. De 12 años para adelante va a ser otra etapa que voy a explicar. Entonces dice la palabra de Dios: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Y con esas acciones de que no tienen protección del padre física y espiritualmente, se los están impidiendo que lleguen a la protección de Dios, de Jesús, porque no andan en una vida con Dios. Por lo tanto, el niño no está protegido. Y en el caso donde sí una madre joven o ya más mayor, que ella ande en el camino de Dios y tenga hijos, si sea soltera, sea viuda, sea divorciada o casada o separada, con que uno de los dos ande, dice la palabra de Dios, que con que uno de los dos ande en el camino de Dios, los hijos están protegidos. Así es que te invito a que seas constante en tu oración, en tu ayuno, en tu lucha por romper maldiciones, y Dios se va a encargar de cuidar a tu hijo o a tus hijos. Es una promesa que está en la Biblia y Dios cumple su promesa. Así es que para que sea activa esa promesa, asegúrate de entregarle todo al Señor. Todo, un inventario de tu vida. Para eso son estos videos. Ya hablamos de las maldiciones generacionales que abarcan hasta la tercera y cuarta generación. Hay que entregar eso en oración y rompiendo, y cada vez que hagamos oración, pronunciando eso, en el nombre de Jesús, rompiendo eso para que no te venga dañando y no venga pegado a tu vida. La otra etapa es la de los padres. Hay que romper ese ligamiento, eso que nos trae ligado a eso, esos yugos, esas cadenas. Y enseguida, de la maldición de los padres, no estoy hablando mal de los padres, ninguno andaba en santidad, casi puedo asegurar. Entonces, poco o mucho que se haya pecado, todos tienen una porción y una parte
que fueron desobedientes o rebeldes o pecaron ante Dios, que nos afecta a nosotros. Entonces la otra etapa es la que vengo hablando ahorita, de 0 meses a 12 años. Entrégale todo al Señor de lo que te acuerdes o lo que te hayan platicado que sufriste. Todos esos son yugos y todos esos son ataduras que venimos arrastrando y se tienen que cortar, porque todo esto que les mencioné viene en Isaías 58. Y dice Dios que para que pueda escuchar la oración y el ayuno de una persona tenga efecto, se tiene que cortar con todo esto. Y esto que vengo explicando precisamente son yugos y ataduras y maldiciones. Por eso vamos enseñando sección por sección qué cortar y cómo hacerlo, para que no haya nada que te vengas arrastrando y que te impida que la bendición que Dios tiene para ti llegue a tu vida. Y no es poquita, es mucha y es grande. Así que échamele ganas. Y hay otra escritura que dice, que me encontré, que dice: padres, no sean causa de hacer enojar a sus hijos. En otras palabras, habla al padre y la madre que no presionen a los hijos, porque otra escritura más dice, sean pacientes con sus hijos y sean flexibles. En otras palabras, no pongas cargas que no puedan hacer, ni lo que tú entiendes ni puedes hacer, padre o madre. Sean flexibles, son niños, quieren aprender, no saben nada o no sabemos nada cuando estamos niños. Queremos ser instruidos. ¿Por quién? Por los padres. Y cuando no somos instruidos por los padres, ¿dónde somos instruidos? ¿Por quién? Por la calle, por los amigos, por las malas influencias o por lo que vemos en televisión, ahora con videos y con tecnología tan avanzada. Los niños están siendo instruidos malamente con todo lo que miran en el celular, en redes sociales. Entonces, dice la palabra de Dios, sé flexibles con tus hijos y también fíjate lo que andan haciendo. Dice que corrígelos conforme dice la palabra de Dios. Y para buscar la corrección de la palabra de Dios hay que aprender cómo corregir a los hijos respecto a lo que habla la palabra de Dios. Esto es para los padres, pero ahorita el que no sea padre o madre, sabemos de dónde viene todo lo que nos viene arrastrando respecto a yugos, maldiciones, dolores, ataduras, todo eso. Todo eso es cadena demoníaca. Todo eso es demoníaco, son demonios lo que controla todo eso. Que Dios reprenda todo eso, porque el mal está siendo trabajado por trabajadores de Lucifer y cada uno se le dio una tarea que hacer para atormentar a los hijos de Dios. Uno con la depresión, otro con el miedo, otro con los nervios, otro con el pánico, otro con las drogas, otro con el alcohol, otro con todo y cada una de las cosas que hacen sufrir al ser humano. Están siendo respaldados por un chamuco. Que Dios lo reprenda. Y entre más se practica eso, más se le da vida, más se le da fuerza. Y uno ha de decir, ¿cómo voy a practicar el mal que me haga mal a mí? ¿Cómo voy a darle fuerza? ¿Cómo lo voy a alimentar? Si no haces nada al respecto, se está alimentando, porque se sufre y se sufre y se sufre y no se hace nada al respecto, hablando bíblicamente y espiritualmente, no hablando con la medicina ni doctores que nomás te roban el dinero y te medican para que sigas más y peor con la medicina que se receta. No, así no es. Entonces, por eso tenemos que ir tratando todos esos síntomas con los hijos. Estoy hablando de los padres que tienen hijos, niños de 1 añito hasta 12 años. Que la solución no es médico y médico y médico y pastilla y pastilla y pastilla y rebeldía, rebeldía, rebeldía. No, es que como anda el padre, anda la mamá. Como anda el padre, andan los hijos. Como anda la mamá, andan los hijos. Y si la mamá anda bien y el hijo anda actuando mal, pues es que trae rebeldía y yugos y cadenas que viene arrastrando desde que el padre lo
engendró y lo trajo a este mundo en el vientre, abandonándolo, no estando con él, atormentándolo con todas las cosas que el padre hacía, infidelidad, gritos, golpes, todo eso fueron puertas abiertas para que el niño esté sufriendo lo que ahora está sufriendo. El niño trae enojo, el niño trae rebeldía, porque son los genes del padre y otros tantos de la madre. Y no te culpo a ti, madre, si estás escuchando este video, es para que rompas con eso y para que seas libre tú y tu hijo pueda ser libre. Porque dice la palabra de Dios que tanto como el hijo como el padre como el hijo, como el hijo como el padre. Como anda el padre, va a andar el hijo. Como anda la madre, va a andar el hijo. Esto aplica hasta cierto punto. Bueno, va a aplicar siempre, pero ya va a haber una edad donde ya tenemos que nosotros tomar iniciativa y romper lo que nos está haciendo daño. Estoy hablando de la edad de 2 años para arriba, donde tenemos un conocimiento más avanzado y nos damos cuenta que lo que anda practicando o lo que sufrió la madre o el padre, yo no lo quiero y voy a romper con eso. Ya eso va a ser en la otra enseñanza de los 2 años para arriba. Así que hay que echarle ganas en esta etapa de la niñez, que fuimos abusados, sufridos, muchos fueron entregados a los abuelos, crecieron en ambientes muy malos, que no eran sanos, y estamos contaminados con todo lo que se practicaba en ese hogar, en esa escuela, en ese orfanatorio, en esa calle o donde quiera que nos haya tocado crecer la etapa de 1 año a 12 años. Entonces, aquí estos videos por lo regular los estamos mirando adultos o jóvenes de 15 años para arriba y ya les aplica, ya entienden de dónde vienen las cosas y cómo se tiene que pelear con esto, hacer guerra espiritual. Y para hacer guerra espiritual hay que ir cortando con todo esto y tratar de que nuestra oración y ayuno sea basado en Isaías 58, que se entienda que es una oración y se entienda que es un ayuno. En Isaías 58 lo explica bien. Así que así está la situación del ser humano y de la responsabilidad de los padres a guiar a sus hijos por el buen camino. Y si no fue así, pues los padres van a dar cuentas y iremos a dar cuentas, los que somos padres o que van a ser. De antemano les digo que todo aquel que sufrió grandes abusos, para Dios no hay imposibles. Si no le entregas a Dios verbalmente eso que sufriste o que te hicieron sufrir, difícilmente se va a ir. Entrégaselo al Señor en oración y dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te entrego y rompo con esta maldición que me hicieron al haber tocado en mi cuerpo, al haber abusado de mí, al haberme golpeado, al haberme abandonado, al haberme hecho menos, etcétera, etcétera, lo que te pasó. En el nombre de Jesús yo rompo con eso. Yo no quiero que sea parte de mi vida. Quiero que tú, mi Dios, y tu Hijo Jesús sean los únicos que sean parte de mi vida y el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús rompo con todas esas ataduras, esas maldiciones que me vienen persiguiendo desde la niñez. Y todo aquello que se me haya olvidado o que yo no me acuerde porque era muy pequeño, lo rompo en el nombre de Jesús. Desde mi nacimiento hasta la edad de 12 años. Y aquello que yo haya tenido noción de que me pasó, te pido que me lo traigas a la mente para entregártelo a ti, mi Dios. Todo esto te lo entrego y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Esa oración hazla cada vez que hagas oración. ¿Hasta cuándo? No hay límite. Hasta que sientas paz interior. Hasta que sientas que tu vida está cambiando. Hasta que sientas que las maldiciones están huyendo de ti y que tu vida te está yendo mejor. Y esta oración aplica igual para romper raíces y maldiciones de la segunda, tercera y cuarta generación
Igual la maldición de los padres, y igual para la maldición de los niños cuando fuimos niños de 0 meses hasta 12 años. Cualquiera cosa que te haya pasado, que te hayan hecho o que tú hayas hecho tal vez, porque hay de todo, entrégaselo en oración verbalmente. Trata de hacerlo una vez al día, porque entre más lo haces, más pronto se va a ir. Pero también no se trata de estar haciendo guerra espiritual y que vuelvas al mundo y a seguir practicando todo, entonces no va a tener efecto. Tenemos que irnos retirando de las cosas del mundo para que nuestra guerra espiritual y las peticiones que hacemos por medio del poder de Jesús tengan efecto. ¿Ok? Así es de que recuerden, guerra espiritual es todo eso, y Biblia, oración y Biblia de 5 a 15 minutos mañana, tarde y noche. Y no tienes que hacerlo si no quieres, pero si lo haces vas a tener más victoria. De 5 a 15 minutos, oración de gracias, oración por los demás que sufren, y oración a darle adoración al Padre. Padre Santo, gracias Señor, eres bueno, eres misericordioso. Tu Hijo Jesús vino a enseñarnos, murió por nosotros, qué grande eres mi Dios. Amas a tus hijos, etcétera, etcétera. Adoración al Padre. Al último, ya menciona, si quieres poner a alguien de tus familiares, di solo el nombre y no des una explicación, porque el Señor ya le sabe, porque entonces estamos siendo egoístas, queriendo hablar la misma oración siempre, habiendo tanta necesidad por otros lados. Eso es en la mañana y en el día. En la noche ya haz tu oración de guerra espiritual, porque ya diste gracias en la mañana, ya hiciste tu oración y lectura en el día, a la hora que puedas. Ahora ya no, simplemente haz tu guerra espiritual en la noche, con una alabanza bajita, con poco volumen, y a dar guerra espiritual. Cuídense mucho, los quiero mucho en el amor de Jesús. Si se puede, échale ganas, sé constante y vas a lograr lo que tanto deseas hacer y ser libre y recibir las bendiciones de Dios. Todo hazlo en el nombre de Jesús y con fe, creyendo lo que estás diciendo. Cuídense mucho, los amo en el amor de Jesús. Compartan este video, toquen la campanita para que YouTube los pueda recomendar. Dale like al video, y es para beneficio de todos aquellos que tanto buscan ayuda. Bendiciones, nos vemos en el siguiente video. Amén.